virtual de Casa del Padre Madrid. Antes de que empecemos, quiero invitarte a que puedas ir al botón de compartir y compartir este servicio virtual con todos tus familiares, todos tus amigos y todos tus conocidos, para que sus vidas también sean tan bendecidas como la tuya. También te recuerdo que si vives aquí en Madrid o alrededores o alguna vez visitas la capital, que puedas venir y visitarnos aquí, en calle Haya número 5. Actualmente estamos en 3 horarios, a las 10 de la mañana, a las 12:15 y a las 6 de la tarde. El metro más cercano es Carabanchel Alto, así que ya sabes, corre, ven y visítanos. Ahora sí, llegó el momento. Toma asiento y prepárate para escuchar la siguiente palabra que estoy segura que va a bendecir tu vida. Estaba dudando si traer o no esta palabra, iglesia, y bueno, en la semana el Espíritu Santo me ha venido hablando. Me recordó una historia que leí hace tiempo de un libro que se llama Locos por Jesús. Y este libro habla acerca de mártires que murieron por Jesús, que entregaron su vida. Y quiero contarte un fragmento, una parte de este libro, porque este libro es del siglo actual, no es solo de la época de Jesús, sino también es del siglo actual. Quiero contarte y empezar este mensaje que creo que el Espíritu Santo me habló y me ha venido hablando a mí hace tiempo sobre tener una vida de devoción a Dios. Entonces, repite conmigo, vida de devoción. No, pero dilo con ganas, vida de devoción. Eso es. Te cuento la historia. Anila y Pirvin se llaman las chicas, pero estos nombres han sido cambiados para proteger a estos individuos y a sus familiares. Es una historia real, no es inventada. Unas jóvenes de 17 y 18 años de edad de Pakistán, en el año de 1997. Anila conoció a Pirvin en la escuela. Al ir creciendo su amistad, Anila le obsequió a Pirvin una Biblia y le enseñó sus cánticos cristianos. Pirvin aprendió los cánticos con rapidez y se los comenzó a enseñar a su hermana menor cuando sus padres no estaban en casa. Los padres de Pirvin pronto se percataron de los cánticos y, siendo musulmanes estrictos, no estaban muy complacidos. Pero en lugar de confrontar a Pirvin inmediatamente, hicieron que la hermana menor investigara de dónde provenía su influencia cristiana. Un día Anila invitó a Pirvin a un servicio de Viernes Santo y cuando la joven musulmana escuchó la presentación del Evangelio, aceptó a Jesús inmediatamente. Pirvin se sintió muy entusiasmada con su nueva relación con Jesús y vio cómo grandes cambios ocurrían en su vida. Leía la Biblia y adoraba a Dios con audacia. Anila estaba consciente de que no tardando mucho, su amiga enfrentaría oposición por parte de sus padres. Los padres de Pirvin estaban furiosos cuando se enteraron de su conversión, ya que previamente habían hecho los arreglos necesarios para casarla con un joven musulmán. Cuando Pirvin rehusó nuevamente, se marchó de su casa huyendo. Cuando los padres de Pirvin no lograron hallarla, acusaron a Anila y a su pastor de secuestro. Arrestaron a Anila y la bofetearon y la golpearon frente a sus padres por más de 9 horas. Finalmente la encerraron en la cárcel. Al siguiente día, el pastor de Anila junto con su familia fueron también llevados a la cárcel. Anila y su pastor experimentaron horribles torturas en la cárcel. A ella la torturaron con latigazos 16 veces. 5 veces es suficiente para que cualquier individuo normal se desmaye. Cuando lo soltaron de la cárcel, Anila estuvo 2 meses sin poder sentarse y su pastor casi no podía caminar por causa de las lesiones en las caderas y los muslos. Posteriormente, la familia de Pirvin la encontró. En los países musulmanes, a menudo a los hijos se les castiga severamente por convertirse al cristianismo. Otros son asesinados por sus padres o por sus hermanos por apostatar o convertirse a otra fe. Para restaurar el honor perdido de su familia, el hermano de Pirvin la mató de una puñalada y luego se entregó voluntariamente a las autoridades locales. Como comúnmente ocurre en tales situaciones, al final fue dejado en libertad sin mayores consecuencias. Entonces Anila fue arrestada bajo cargos de secuestro. La llevaron a prisión y después de un mes le permitieron salir bajo fianza. Ella y su familia huyeron y se escondieron
por causa de las amenazas en su contra de sus vidas que recibieron de los musulmanes radicales. En mayo de 1999, Anila recibió absolución de todos los cargos en su contra. Alabamos a Dios por las oraciones de creyentes fieles alrededor del mundo. Y continúen orando por su protección allí donde se encuentra, es decir, a día de hoy ella sigue escondida. Anila dice esto, he visto lo que hay en el mundo, dijo Anila, y no tiene nada bueno que ofrecer. Jesús es mi única fuente de paz. Estaba dudando si traer este mensaje porque quizás no empieza todo lo emocionante que podría empezar un mensaje. Estamos hablando de dos jóvenes con toda la vida por delante, la cual una de ellas es asesinada por su hermano al convertirse al cristianismo. Los musulmanes radicales hacen esto y es normal cuando son musulmanes radicales. No todos los musulmanes hacen esto, pero los musulmanes radicales sí. En este caso, una joven de ellas es asesinada, la otra huyó, hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Oramos que esté bien. Traía esta historia porque, como te decía, quizás no es la más apasionante de las historias para empezar un mensaje, pero Dios me hablaba porque estas mujeres, estas jóvenes, tenían una vida de devoción a Dios. Quiero hablarte de una vida de devoción a Dios. Quiero hablarte de qué es esto de una vida de devoción a Dios. Porque iglesia, Dios nos está llamando a tener una vida de devoción a Él. Dios nos está empujando, Dios nos está hablando. Estamos en un avivamiento y creo que Dios nos está empujando, nos está llamando a la oración, nos está llamando a la intimidad y nos está llamando a tener una vida dedicada y consagrada a Él. Por eso traigo este mensaje. Algo que le digo mucho a los jóvenes es que ser cristiano no es ir a la iglesia o al grupo. Y no digo que no sea bueno, porque el apóstol Pablo habla y cita textualmente, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros. Entonces, pero solo venir a la iglesia, solo ir a un grupo no te hace cristiano. Como ir a un taller de coches no te hace ni mecánico ni coche. Te conviertes en un transforme y eres un coche. No se trata de eso, no se trata de solo ir. Y quiero que me entiendas lo que te quiero decir. La primera vez que se llamó cristiano fue a los discípulos y esto aparece en el libro de Hechos. Vamos rápidamente a Hechos 11:26. Si quieres apúntalo, pero lo vamos leyendo rápidamente porque luego no me da tiempo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó? ¿A quiénes? Dígalo fuerte. Es decir, iglesia, deberíamos entonces reflexionar si de verdad estamos dentro de esa palabra llamados cristianos. Porque si vemos, y citado textualmente, la Biblia nos habla que cristiano es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Un discípulo es aquel que ha aceptado el desafío, el camino de seguirlo. Un discípulo es aquel que toma su cruz, se niega a sí mismo y le sigue. Un discípulo es aquel que quiere vivir una vida en formación. Un discípulo es aquel que acepta los desafíos del cielo para caminar. Y la Biblia nos habla que cristiano es aquel persona que es un discípulo. Ser cristiano, iglesia, no es una moda. Ser cristiano no es solamente venir a la iglesia, como dije antes. Ser cristiano no es un tipo de religión. Jesús, cuando vino, no instituyó, no estableció una religión. Jesús instituyó el hecho de ir y hacer discípulos y una iglesia por la cual Él viene. Amén. Lo que dice la palabra de Dios es que ser un cristiano genuino o llamarme cristiano es ser un discípulo. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, eso dice la palabra de Dios. Y un discípulo, o vivir una vida de discipulado, es una persona que tiene devoción por Dios. ¿Por qué dices esto, Byron? ¿Por qué? Porque me pueden llamar fanático, me pueden llamar loco, religioso. Los psicólogos dirían a día de hoy que tener un Dios es una vía de escape, pero que no nos importe lo que digan. Porque yo tengo que tener una vida de devoción a ese Dios real y genuino, que está a la puerta y llama a mi vida
y que quiere entrar en mi corazón. Los primeros mártires fueron los discípulos. Les he contado anteriormente la vida de Anila y Pirvi, una de ellas asesinada. Pero también si vamos a la antigüedad y vamos a la vida de los discípulos, nos encontramos con que Pedro fue crucificado boca abajo. Porque Pedro dijo, no merezco ser crucificado como mi maestro, no soy digno de ser crucificado como él. Y atendieron a su petición y Pedro fue crucificado boca abajo. Los discípulos, todos, fueron traspasados, despellejados, torturados y asesinados. Hablo de los apóstoles de Jesús, los discípulos de él. Pero nunca perdieron su devoción por Dios. Nunca negaron su fe. Nunca negaron a Cristo, sino que fue un honor para ellos morir. ¿Por qué? Porque tenían una vida llena de devoción por Dios. Y de eso es lo que te quiero hablar. Devoción. Devoción nos lleva a tales actitudes como los discípulos. Devoción nos lleva a no abandonar nuestra fe. Devoción nos lleva a permanecer firmes en la palabra de Dios. Devoción nos lleva a servir a Jesús con todo nuestro corazón. La palabra devoción viene del latín devotio, que significa voto, consagración y dedicación. Uno de sus significados son esos. Y una vida de devoción a Dios es una vida consagrada a Dios. Una vida de intimidad a Dios. En el discipulado esta semana veíamos que ser rico delante de los ojos de Dios es tener una relación rica con Él. Y ser discípulo significa caminar con Jesús y tener una relación con Él. En Éxodo 30:30 rápidamente dice: y ungirás a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Si usted se da cuenta, antiguamente solo los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios. En este caso, los sacerdotes fueron designados por Moisés y de parte de Dios para que sirvieran hábilmente en el templo y pudieran ministrar la presencia de Dios. Los sacerdotes recibían las ofrendas del pueblo, las cuales llevaban delante de ellos, y ellos llevaban esos sacrificios delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. La cual también una parte de esas ofrendas que llevaba el pueblo era para ellos también, porque Dios lo designó así. Y solo los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios y estar consagrados para Dios. Pero iglesia, hoy te tengo una buena noticia, porque en esta vida de devoción con Dios, todos podemos entrar a la presencia de Dios. Todos tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo y su obra en la cruz, y esa obra sanadora y redentora sobre nuestra vida. Tú y yo podemos entrar libremente a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que no solo esos sacerdotes, sino hoy en día todos, iglesia, todos. En 1 Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día, iglesia, nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Donde sea, tú puedes apartarte, cerrar el ruido del mundo exterior y apartarte en un parque, en tu casa, en el baño, en tu habitación, en tu salón, donde sea, y entrar libremente a la presencia de Dios. Porque hoy en día no solo unos sacerdotes como antiguamente podían entrar, sino tú y yo podemos entrar con libertad a la presencia de Dios y disfrutar de Él, disfrutar de su palabra, disfrutar y orar al Señor y decirle: papá, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a tu reino a mi vida, y entablar una relación con el Dios vivo y real que está con nosotros. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Si tienes el deseo, dale un aplauso. Hoy, iglesia, Dios nos dio la libertad de poder tener esa vida consagrada y devota delante de Él. ¿Y por qué digo, iglesia, que Dios nos está llamando y nos está empujando a devoción en este tiempo? Porque no hay excusa. Porque todos podemos tener esa libertad de entrar en la presencia de Dios. Todos, absolutamente todos. No necesitas que llore por ti para que tú entres en la presencia de Dios. Tú puedes entrar libremente. Tú puedes entrar libremente en la presencia de Dios y hablar con tu Padre.
La palabra de Dios dice en Santiago 1:2, porque tú me dirás, Santiago 1:2, sí, tú me dirás, Byron, ¿qué tiene que ver esa historia que has contado antes con lo que me estás diciendo ahora? Mire, si los apóstoles, si estas jovencitas de 18 y 19 años no hubieran tenido un encuentro con Jesús, no hubieran recibido el gozo de la salvación para sus vidas, ellas no hubieran negado a Dios inmediatamente, hubieran negado su fe. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una de estas muchachas atravesó una prueba y fue asesinada. La otra aguantó una tortura y tuvo que huir. Pero ¿cómo es posible soportar en la prueba? ¿Cómo es posible soportar estas dificultades, Byron? ¿Cómo es posible soportar si a lo mejor mi familia está en oposición? ¿Cómo es posible soportar si a lo mejor estoy siendo perseguido? ¿Cómo es posible soportar si familiares me han dejado? ¿Cómo es posible soportar si hoy en día no tengo trabajo y digo que soy cristiano pero no tengo la economía suficiente para ir a la iglesia o para pagar una habitación? ¿Cómo es posible soportar si mi vida no va como yo quiero que vaya? Iglesia, no, porque no depende de las cosas exteriores, depende del mundo interior que hay dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo habla aquí en esta palabra, tener por sumo gozo cuando paséis diversas pruebas. Y quiero enseñarte algo en una historia y me vas a entender. Porque cuando yo tengo un encuentro con Jesús y se me revela quién es Él, recibo ese gozo para mi vida. Vamos a ir a Hechos 8:26 al 39. La palabra de Dios dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Hacer un paréntesis en esta historia, Felipe era uno de los diáconos elegidos en el libro de Hechos también. Felipe y Esteban fueron 2 de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir las mesas, para que los apóstoles llevaran la palabra y no estén atendiendo a las viudas y a los huérfanos y las mesas. Felipe es uno de esos personajes. Esteban anteriormente, en la palabra de Dios nos cuenta que él fue apedreado, lapidado y golpeado. Y cuando Esteban es apedreado, porque todas esas historias tienen algo en común, y es que Esteban, al momento de ser apedreado, dice la palabra de Dios que el cielo se puso en pie y estaba admirando la actitud de Esteban. Porque incluso en esa actitud de ser, estando siendo asesinado, él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una actitud igual a la de Jesucristo. Quiero decirte algo, iglesia, y es que nuestras actitudes, nuestras acciones aquí en la tierra resuenan allá arriba en el cielo. Y yo no sé si tú quieres ser de los que pongan el cielo de pie. Esteban tuvo esa actitud y el cielo estaba de pie, dice la palabra de Dios. Y Esteban puso de pie el cielo. Yo no sé, iglesia, si tú quieres ser de las personas que ponen de pie el cielo, que tus actitudes resuenan en el cielo. Y que en el cielo se habla de ti, incluso en el infierno se habla de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a llevar el mensaje allá afuera. Te quiero demostrar eso con esta historia. Mira, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación. Se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Repito, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco,
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió? Dígalo fuerte, siguió. Eso es, siguió gozoso. Diga conmigo, gozoso. ¿Qué podemos sacar de esa historia? Hay muchísimas cosas, pero quiero que nos quedemos con algo. Cuando se me revela quién es Jesús, cuando se me revela quién es Jesús, cuando se me revela que es el Cordero que murió por mi vida, que fue quien lavó mis pecados, que fue quien cargó con mi culpa. ¿Para qué? Para que yo fuera libre, para que yo fuera salvo, para que yo fuera sano. Cuando a mí se me revela quién es Jesús y tengo un encuentro con Jesús, dice la Biblia que viene gozo a mi vida. Levante su mano y diga conmigo, gozo. De eso se trata. Iglesia, cuando se te revela quién es Jesús, cuando a ti se te revela quién es Él para tu vida, tú recibes gozo en tu vida, recibes gozo. ¿Por qué? Porque estas mujeres que antiguamente hablé de ellas, estas jóvenes, estos apóstoles, esos discípulos que murieron mártires, ellos tenían gozo en su vida, por eso podían soportar la prueba. Pero tú y yo, cuando se nos revela quién es Jesús, podemos soportar la prueba, podemos caminar en medio de la dificultad. ¿Para qué? Para decir, no importa qué sucede a mi alrededor, Jesús está en mi vida, tengo el gozo de su salvación en mi vida, tengo a Cristo en mi vida. Y no importa lo que pueda estar pasando en esta generación, no importa si el mundo está al revés, no importa si tengo o no tengo trabajo, si Jesús está en mi vida, lo tengo todo. De eso se trata, iglesia. De eso se trata. Ahora, algo hizo este etíope. Cuando se le reveló quién era Jesús, dijo, ¿qué impide que sea bautizado? El 15 de agosto hay bautizos. Quiero hacerle una pregunta a alguien que no se ha bautizado y no ha tomado esa decisión todavía. ¿Qué impide que seas bautizado? Si has aceptado a Jesús en tu vida, en tu corazón, ¿qué impide que te metas por las aguas y pases por ellas? El bautizo, recordemos, que es en obediencia al Señor. Mateo 28:19 nos habla y dice, y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos y enséñenles a obedecer. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es en obediencia que uno se bautiza. Segunda, ¿por qué más me tengo que bautizar? Byron, Jesús nos dio su ejemplo. Les quiero recordar que el bautismo es el testimonio público delante de la gente que yo quiero morir esa vieja manera y resucitar en una nueva con Cristo. El bautizo es, Señor, yo quiero morir al viejo hombre, esa vieja mujer, quiero morir a eso y resucitar en una nueva vida contigo, nacer de nuevo. Es el testimonio público. Ahora, si es morir una vieja manera de vivir, dice la palabra de Dios en Marcos que Jesús fue al Jordán a ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Te digo una pregunta para que reflexiones. ¿Jesús tenía que bautizarse si es morir esa vieja manera de vivir? Con confianza, dilo. ¿Tenía que bautizarse? No, no tenía que bautizarse. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado alguno. Él no tenía que morir una vieja manera de vivir. Nosotros sí. Jesús no tenía que morir una vieja manera de vivir, sin embargo nos dejó su ejemplo para que podamos hacerlo. Cuando Él se bautiza y en obediencia lo hace y nos deja su ejemplo, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Él. Y del cielo se habla, volvemos a hablar del cielo y de las actitudes del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o quien me complace. Nuevamente el cielo vuelve a hablar. Le quiero hablar a una generación que quiere tener el cielo abierto. Le quiero hablar a una generación que quiere obedecer a Dios y que quiere pasar por las aguas también. Le quiero hablar a una generación que quiere morir una vieja manera de vivir. Cuando tú lo haces, cuando tú pasas por las aguas, el cielo va a estar abierto también a tu favor. Cuando tú caminas en obediencia al Señor como lo hizo Jesús, el cielo va a estar abierto a tu favor. Pero no solo para recibir las cosas materiales. El cielo está abierto para que puedas caminar con gozo, para que puedas caminar con paz, para que puedas
caminar con la alegría que viene del cielo, para que puedas caminar por esta vida. Te pueden faltar cosas en el exterior, pero si Jesús está dentro de ti, su Espíritu Santo está dentro de ti, iglesia, lo tenemos todo y no nos hace falta nada, nada, nada. De eso se trata. De eso se trata. Te quiero contar una historia. Cuando yo llego con 19 años a los caminos de Dios, yo llegué y me reconcilié con el Señor. Han pasado 14 años, tengo 33, aunque no parezca. Pero con 19 años le entrego mi vida a Dios. Y me decido bautizarme. Decido pasar por las aguas por obediencia al Señor. Digo, Señor, yo quiero hacerlo. Y paso por las aguas. Pasaron 2 años aproximadamente. Y era un día de bautizos, los cuales se celebraban los bautizos en la iglesia. Cuando la iglesia estaba en calle Secoya, estaba el altar parecido a este, más pequeño. La iglesia era un poquito más pequeña. Bueno, un poquito no, un poquito más. Estaba la piscina ahí al lado. Estaba la gente que tenía programado bautizarse pasando por las aguas. En aquella época yo solo tocaba la guitarra en la iglesia, no cantaba. Esa es otra historia que les contaré otro día. Estaba tocando la guitarra eléctrica y yo siento de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu me dice, Byron, pasa por las aguas. Miren, yo le dije al Espíritu, pero Señor, si yo ya pasé por las aguas. Y el Espíritu me dice, pasa por las aguas. Ya temblando y llorando, con lágrimas en mi rostro, le digo a mi pastora, me acerco y le digo al oído, pastora, el Espíritu me está diciendo que pase por las aguas. No quiero desobedecer. No me lo pensé 2 veces. ¿Saben qué, iglesia? No llevaba mi ropa de cambio, no llevaba mis chanclas, no llevaba mi toalla, no las llevaba encima. La pastora me dice, si el Espíritu te lo dijo, pasa, no hay problema. Ella le dijo a mi pastor, recuerdo ese día como si fuera ayer, estaba Jeremías metido en la piscina bautizando a la gente. El pastor Jeremías en Málaga. Yo le digo Jeremías, pero tengo confianza con él, ¿vale? Usted es pastor. Son años que lo conozco y él estaba bautizando en las aguas. Y el pastor estaba desde fuera también orando y celebrando cada bautizo. Cuando la pastora le comunica eso, me quito todo lo que llevaba encima, me quito el teléfono, me quito lo que llevaba encima, lo puse todo a un lado, se lo dejé a alguien, me quité los zapatos con todo y ropa la que llevaba encima, como si anduviera así hoy. Pasé por las aguas, me metí, fui bautizado. Yo obedecí a Dios porque Dios tenía un regalo para mí ese día. Fui bautizado en el Espíritu también. Empecé a llorar en esa piscina como un niño. Y la presencia de Dios eran como ríos de agua viva que brotaban en mi ser. Pasé por las aguas. Cuando salí feliz por las aguas, estaba todo empapado. Estaba chorreando el agua encima, pero estaba feliz, estaba contento. No es orgullo, pero me sentía feliz por haber obedecido al Espíritu Santo y haber pasado por las aguas. Un día pasé, no me importaba, ese era mi día especial con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una vida de devoción, tú no piensas, tú simplemente dices como este etíope que impide que yo sea bautizado. Y vas y pasas por las aguas. A lo mejor como yo no estabas preparado y pasas por las aguas porque tú dices, yo necesito también seguir a Jesús. Yo necesito tener esa vida de devoción. Yo necesito ser bautizado. Yo necesito morir esa vieja manera de vivir y nacer en una nueva con Cristo Jesús. Recuerdo que ese día que me bauticé, se me acerca una señora y estaba empapada también. Con su vestido lo llevaba ella, estaba empapada también. Para mi sorpresa, por la acción de obediencia al Espíritu Santo, más gente se había metido a las aguas sin que fueran preparados. Simplemente tomaron una acción de obediencia a Dios. Me fui contento a mi casa porque una acción, una determinación, una obediencia pone en pie al cielo. Recuerdo que 2 o 3 personas más se bautizaron ese día. Y como yo, no habían ido preparados, no estaban listos.
A los ojos humanos no estaban listos, pero en su espíritu lo estaban y solo necesitaban la acción de un joven valiente que diga: yo también me meto. Y así me fui empapado a mi casa. Y estaba mojado, pero estaba feliz y lleno de gozo. Y eso, iglesia, que caminemos y sirvamos así, es una vida de devoción a Dios. Como este etíope que dijo: yo necesito ser bautizado también. Yo necesito pasar por las aguas. No necesitas un seminario de 9-10 meses para pasar por las aguas. Lo que necesitas es que se te revele quién es Jesucristo. Cuando tú sabes quién es Jesucristo y que Él te salvó y que Él dio su vida por ti y que ya no eres una criatura más, sino que eres hijo e hija de Dios. Cuando a ti se te revela eso, a ti no te importa lo que piensen los demás, simplemente tú pasas y obedeces y haces la voluntad de Dios en tu vida. Quiero continuar. El etíope fue rápido y decidido. Y lo mejor de todo es que, no sé si me ponen el versículo otra vez, es que recibió gozo en su vida. Siguió su caminar, pero siguió su caminar ya no de la misma forma, sino con gozo. Yo sé que repito mucho esta palabra, pero es porque no solo quería contarte esa historia que es triste al principio, en cierto modo, porque una adolescente de 18, 19 años que pierda su vida no es motivo de alegría, pero ella lo hizo con todo su ser, con todo su corazón, porque tenía gozo en su vida. Y no negó a Jesucristo porque sabía que de Él venía su socorro. Por eso los apóstoles, un día el apóstol Pablo se para y dice: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. A veces no tenemos ganas de vivir, iglesia. Yo también pasé por una etapa de depresión en mi vida antes de llegar al Señor. Y no tenemos deseo de vivir. Pero cuando Cristo viene a tu vida, tú sí tienes ganas de vivir. Porque tú quieres hacer su voluntad. Y esas ganas de vivir no vienen solas, sino vienen acompañadas del gozo del Señor. Y el gozo del Señor es el motor para tu vida. El gozo del Señor te fortalece. El gozo del Señor te empuja. Es el motor para predicar el evangelio de Dios y para llevar las buenas noticias a otros. Quiero enseñarte algo más con esto. Porque cuando a ti se te revela quién es Jesús, recibes gozo. Pero también hay más gozo para nuestra vida. Quiero hablarle a aquellas personas que a lo mejor dicen: Byron, a veces no encuentro la fórmula para salir de ciertas ansiedades o depresión en mi vida. La primera es Jesucristo en tu vida. Querer morir esa vieja manera de vivir. Otra más es: predica el evangelio. Y si nos vamos a Lucas 15. Voy a ver agüita, ¿vale? Ya está. Lucas 15 nos dice la siguiente historia. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces se les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cómo la pone? Dígalo fuerte, ¿cómo la pone? Gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso, iglesia, Dios nos está llamando afuera. Porque cuando tú vas a por aquel que está perdido, hoy tú tienes la oportunidad de estar aquí y escuchar este mensaje. Y si no has aceptado a Jesús, luego vamos a orar, pero hoy tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Dios y salvar tu alma. Pero ¿sabes qué? Hay algo que va más allá. Cuando tú te conviertes como esta persona, como este pastor que va por la oveja perdida, que va por aquel que está afuera, que no tiene a Jesús, que no conoce, hay algo especial para ti de parte del cielo. Iglesia, déjame decirte que hay gozo para tu vida.
hay gozo para tu vida. Es decir, cuando tú predicas, cuando tú te levantas, cuando tú llevas un mensaje de salvación allá afuera, hay gozo para tu vida, iglesia. Hay gozo, y ese gozo es el motor de tu vida. ¿Por qué? Porque quizás tú no puedes tener todas las cosas materiales que quieras en tu vida. Puede que no tengas trabajo a día de hoy. Puede que en tu familia no vaya todo lo bien que quieras. Pero mientras esté el gozo del Señor en tu vida, tú vas a seguir caminando. Tú vas a seguir siguiendo a Jesús. Tú te vas a seguir levantando. Tú vas a decir: el gozo del Señor me fortalece. Pero vayamos a por el que está perdido. Vuelvo a mi historia. Cuando me entrego al Señor, empiezo a ver que mi vida está cambiando y no me doy cuenta. Cuando menos me doy cuenta, todo pensamiento, toda frustración, todo lo que tenía que ver con la depresión, con la ansiedad, se fue de mi vida. Pero cuando menos me di cuenta, ¿por qué? Porque cuando yo me entregué a Jesús, me entregué por completo. Yo no era muy experto en hablar y quizás ahora tampoco lo sea, no soy elocuente. Pero ¿sabes qué? Yo agarraba los tratados, no tenía trabajo, había acabado mis estudios y decía: Señor, yo no tengo trabajo, voy a trabajar para ti. Jesús dijo un día: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y agarré unos tratados y salía con miedo, porque tenía miedo, no les voy a negar que tenía miedo, me temblaban las piernas. Porque decía: la gente me va a rechazar. Pero yo salía y entregaba tratados a la gente. Le entregaba tratados a los jóvenes y les predicaba del evangelio. Dios ponía palabras en mi boca. Gente se convertía en la calle. Yo no sabía cómo hacerlo muy bien, pero lo que sí quería era llevar el evangelio al Señor. Tiempo después, cuando leo esta palabra, digo: ya sé por qué hoy en día no tengo depresión, no tengo ansiedad en mi vida. Porque yo salí y llevé por obra esta palabra. Fui a por el que estaba perdido. Prediqué el mensaje del Señor. Llevé semillas de salvación a otros, que eso dará fruto un día. Pero llevé el evangelio de Dios. Iglesia, si quieres vivir una vida feliz, si quieres tener gozo en tu vida, sal y rescata la vida de alguien. Sal como este pastor y lleva el mensaje a tus compañeros de instituto, a tus compañeros de la universidad, a tus compañeros de trabajo. Sal y lleva el mensaje de salvación. Afuera hay gente que lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque no es un regalo solamente para los demás. Dios no es así. Es un regalo para tu propia vida. ¿Para qué? Para recibir gozo, 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 gozo que viene del cielo. Como esta joven que predicaba aquí y leía este libro. ¿Sabes? Yo, igual que ella, decía: he visto lo que el mundo puede ofrecer y nada me da paz, solo Jesús. He visto lo que el mundo ofrece y no es agradable y puede ser placentero, pero no te da una vida llena de dicha y de gozo. Dios sí da una vida llena de gozo. He caminado por 14 años aproximadamente y he descubierto esto de servir a Dios y tener gozo en mi vida. Porque no siempre me ha ido bien como yo esperaba. No han salido las cosas como a veces uno quiere. Pero siempre he estado dispuesto a caminar con gozo y a servir bien a Dios. De eso se trata el evangelio. Hoy en día tengo una esposa maravillosa que el Señor me ha permitido conocer. Pero entendí en mi vida que casarme no era solo para recibir felicidad de parte de otra persona. Joven que estás aquí, si tú piensas que casarte te va a solucionar la vida, no lo es. ¿Por qué? Porque hay gente que vive incompleta esperando que otra persona complete tu vida. Y créeme, te va a decepcionar. Porque nadie puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar en tu vida. Nadie puede darte la alegría y el gozo que solo Dios da. Siempre le digo a los jóvenes: yo me casé siendo feliz. Mi esposa se casó siendo feliz y completos. Yo me casé sirviendo a Dios y siendo feliz sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no une cosas incompletas. Dios no es mediocre. Dios no hace cosas a medias. Dios une personas completas y propósito en Él. Así es como lo hace Dios. La fuente de gozo viene del cielo. Y te he dejado las claves. En Lucas 15, más adelante, del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo: gozaos conmigo. ¿Qué dice? Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso antes te decía,
Hay acciones que resuenan en el cielo y en la eternidad. Y el gozo que producimos cuando recibimos a Jesús para nuestra vida, cuando vamos a por el perdido. Y como habla esta historia, también se produce un gozo en el cielo. Tú y yo somos motivo de alegría cuando entregamos nuestra vida a Dios para hacer una fiesta en el cielo y en la tierra. Cuando nos acercamos a Dios. Más adelante, a todos nos sonará esta historia, la parábola del hijo pródigo. Este hijo decide pedirle herencia a su padre en vida y va y la malgasta toda. Cuando se queda sin herencia, ya mal vive, incluso hasta querer probar la comida de los cerditos, de Porky, no sé si lo conocerán. Quería probar la comida de los cerdos. Él se da cuenta que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Iglesia, aquí en casa del Padre hay abundancia de pan. Hay el alimento espiritual para los que lo necesitan. A lo que este joven dice, antes de entrar a este verso, aquel joven se dio cuenta y dice que tuvo un arrepentimiento genuino porque volvió en sí. Él estaba yendo hacia el pecado, malgastar su vida, y dio un giro de 180 grados. Eso es arrepentimiento, iglesia. El arrepentimiento genuino no tiene que ver con sentirse mal. Eso se llama remordimiento. Y este joven estaba caminando en mala dirección y se arrepintió y dio un giro de 180 grados y caminó hacia la gracia de Dios. Porque esa historia representa la gracia de Dios. Y el joven dice que cuando se arrepintió, verso 20 al 24, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo. Al único que no le gustó esa historia fue el becerro, ¿vale? Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo no sé si tú ya has tenido un encuentro con Dios antiguamente, hoy vuelves a casa. Pero déjame decirte algo, cuando tú vuelves a casa hay fiesta. Porque Dios es así con nosotros. Mira, Dios, la gente tiene un mal concepto de Dios. Pero yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Este padre sabía cuándo iba a regresar ese hijo a casa? ¿Acaso sabía? ¿Sí o no? No lo sabía, ¿verdad? No lo sabía. Pero miren si esta figura de este padre que representa a Dios no es un papá lleno de gracia y de amor. Porque si no sabía cuándo iba a regresar su hijo, no estaba esperándole todos los días a la puerta de esa casa, porque dice que lo vio a lo lejos. ¿Cómo lo va a ver a lo lejos si él mismo no se paraba cada día en la puerta temprano de la mañana y se quedaba viendo el horizonte a ver si su hijo por fin regresaba a casa? ¿Cómo no iba a ser un padre de amor si no se paraba cada día hasta la noche? Y cuando ya se ocultaba el sol, se quedaba allí a ver si su hijo volvía. Pues este papá es la figura de Dios, que con gracia nos espera y nos recibe. Porque Dios no sabía cuándo yo iba a volver a Él. Gracias a Dios tomé esa decisión ya con 19 años. Pero Dios no lo sabía, Dios no sabía cuándo tú ibas a volver. Si tú te has alejado de Dios y estás aquí hoy, Dios te estaba esperando. Déjame decirte, Dios te estaba esperando. Porque así es papá Dios, lleno de gracia y de misericordia. ¿Y por qué nos estaba esperando? Porque Él quiere hacer una fiesta. Él quiere llenarte de gozo, llenar de gozo tu vida y hacer una fiesta en el cielo porque has vuelto a casa. Pero ese gozo no solamente, como dije antes, es para los que volvemos, sino para los que vamos y llevamos el mensaje allí afuera. Iglesia, ahí hay sillas vacías. Ahí van a estar nuestros compañeros de trabajo.
Ahí van a estar nuestros compañeros del instituto, la universidad. Ahí van a estar todos nuestros familiares. Solo 2 me están creyendo. Ahí va a estar nuestro primo, nuestro vecino, nuestro hermano que aún no ha venido a los caminos del Señor. Mamá que estás aquí, ahí va a estar tu hijo. Ahí va a estar tu hijo que se había perdido, tu hija que se había perdido, que ahora están quizás en las discotecas. Ahí va a estar sentada. ¿Por qué? Porque ahí hay gozo, ahí hay vida. Iglesia, somos nosotros los que tenemos que ir fuera. Somos nosotros. Ahí va a estar. Yo también soy fruto de las oraciones de una madre. Y estoy aquí por la gracia y misericordia de Dios. Creo que me habéis entendido con esto. De que el gozo que produce mi vida, de que la alegría interna viene del cielo. De que yo necesito recibir a Jesús en mi vida. De que yo necesito aceptarlo, seguirle, caminar con Él, tener una vida de devoción a Dios. Ir a por el perdido, como nos habla la Biblia. ¿Por qué? Porque así también tengo gozo del cielo. Pero hay 2 formas de perder ese gozo. Una de ellas, concluyo con esto rápidamente, es apagar la voz de esta generación. Samuel, aquel niño que fue entregado por su mamá Ana en el templo. Samuel era un milagro de Dios. Su mamá Ana no podía tener hijos. Decide consagrarlo como profeta, el Señor lo entrega. Y Samuel era un niño. Ya desde niño escuchaba la voz de Dios. Samuel 3, verso 4 dice el Señor en la BLPH, Biblia la palabra, dice el Señor llamó a Samuel que respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, presto a tu llamada. Elí le contestó, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Papás que están aquí, padres espirituales, también líderes de esta generación, pastores si me están escuchando, no podemos apagar la voz de esta generación. Elí le dijo, vete a dormir nuevamente cuando este muchacho estaba escuchando la voz de Dios. Hoy es el tiempo, iglesia, de salir fuera. No necesitas pasar una mesa live para predicar la palabra de Dios. Estoy hablando a gente que Dios va a incomodar para predicar y levantar su voz en un vagón de 1 metro. Estoy hablando a esta generación en la cual Dios está hablando y que va a predicar a tiempo y afuera de tiempo. Que va a predicar cuando toca salir a evangelizar, pero cuando no también va a predicar. Estoy hablando de una generación que Dios le está hablando y que quiere usar la voz. ¿Habrá alguien aquí en esta generación que quiera prestar su boca para hablar lo que Dios quiere hablar en este tiempo y en esta temporada? Pero Elí le dijo a Samuel varias veces, ve a acostarte y ve a dormir. No podemos ser personas que apagan la voz de Dios en este tiempo. Padre que estás aquí, no castigues a tu hijo con ir a la iglesia o con quitarle de servir. Decía esto antes y predicado en el primer culto. Un joven me escribió como hace 2 o 3 meses. Me dijo, Byron, necesito hablar contigo. Organicé una llamada porque él estaba viviendo en Londres. Me dice, Byron, ayúdame, necesito retomar mi vida, volver mi vida. ¿Por qué? Porque este joven yo lo conocí cuando él tenía 14 años y él venía a casa del padre. Y él decía, Byron, mi vida está hecho un desastre. Hoy tengo 24, 25 años más o menos los que tiene ahora. Tengo una pareja, pero todo es peleas, todo es problemas. He caído en la depresión, en las drogas y en el alcohol. Yo iba a casa del padre y fue, no mis palabras, iglesia, las palabras textuales de este muchacho que antes tenía 14 años, hoy era adulto ya. Palabras textuales de él, hoy mi vida está hecho un desastre y cometí un error al dejar casa del padre porque él venía aquí a la casa, a la iglesia. Cometí un error porque me dijo, Byron, veo tu vida. Y eso que yo subo una foto al año en Instagram, no subo tanto. Lo verá más quizás por la red de casa del padre. Y dice, he visto tu vida, Byron, hoy te has casado. Te veo feliz, te veo sirviendo a Dios. Pero yo dejé la casa y me ha ido mal. Por eso, papás, les quiero hablar. Castigo no es decirle a tu hijo, ya no vas a la iglesia, ya no sirves. Quítale la play, quítale el móvil, dale 2 nalgadas, decía antes. Pero no le quites de ir a la iglesia. Estás apagando la voz de Dios en ellos.
Y otra forma para perder el gozo que el Señor nos quiere dar y nos da, nos habla David en el Salmo 51. Este salmo lo escribe David cuando se acercó a una mujer que no era la suya y pecó. Había fallado a Dios. Tomó a una mujer que no era suya, Betsabé, y mandó asesinar al esposo de esta mujer, Urías. Y David pecó y falló y había perdido el gozo. Si hay algo que nos quita el gozo, iglesia, es el pecado. David decía en Salmo 51, él escribe este salmo después de haber ocurrido todo esto. Le dice a Dios: déjame sentir, 9, rocíame con hisopo y quedaré purificado. Biblia la palabra también: límpiame y seré más blanco que la nieve. Déjame sentir la alegría y el regocijo, que se gocen los huesos que dañaste. Aparta tu rostro de mis pecados, borra todas mis culpas, Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu firme en mi interior. No me alejes de tu presencia, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ojo el 14, devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu generoso me sostenga. Y yo enseñaré tus sendas a los malvados y los pecadores regresarán a ti. David había perdido el gozo por el pecado. Iglesia, una vida de devoción a Dios te va a hacer vivir con gozo. Vas a sentir esa alegría en tu interior. Pero si nosotros volvemos atrás, si vamos detrás del pecado, porque sabes que Dios le dijo a su hermano Caín: el pecado está a la puerta, si bien hicieres. Y Caín terminó asesinando a su hermano porque abrió la puerta a su corazón para el pecado. Pero Apocalipsis 3:20 dice Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo también. En la puerta de tu corazón va a haber dos cosas en esta vida: o el pecado o Jesús. Y cuando tú vives una vida de devoción a Dios, tú te apartas del pecado y corres hacia Dios. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de ustedes. Pero necesitamos, iglesia, consagrar nuestra vida a Dios. Y Dios no se queda así solamente. Dios te va a dar de su gozo, porque ese es el motor de la vida que te va a mover. Y vas a vivir, pero no vas a vivir de cualquier forma. Vas a vivir con esperanza, vas a vivir con fe y vas a vivir con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque es el Señor y su Espíritu el que te está empujando e impulsando. Por cuanto nosotros salimos y llevamos por ahora esta palabra y estas claves que les he dejado, iglesia, hay un gozo para nuestra vida. Ponte de pie. ¡Wow! Menuda palabra acabamos de escuchar. Te invito a que puedas dejar en comentarios qué es lo que más te ha gustado de lo que acabas de escuchar. También a lo mejor es la primera vez que escuchas hablar acerca de Jesús, o a lo mejor la segunda, o a lo mejor te has apartado de sus caminos y quieres reconciliarte con Jesús. Si es así, te invito a que puedas cerrar tus ojos y hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, gracias por darme la oportunidad de escuchar acerca de ti. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te abro mi corazón para que tú puedas entrar y habitar con él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si esta es la primera vez que has hecho esta oración, felicidades, es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Y si es así, también te invito a que puedas hacer otra cosa, y es enviarnos un mensaje para poder conocerte. Queremos orar por tu vida y por tu necesidad. Y no podemos terminar este tiempo sin antes honrar a Dios. A lo mejor has escuchado acerca de esta historia, la de Abel y Caín, pero hay algo que me llama la atención, y es que las dos ofrendas fueron buenas. Sin embargo, la de Abel fue aún mejor, fue extraordinaria, ya que dice que a Dios le agradó su actitud, ya que dio lo mejor que él tenía.
Así que te invito a que tú y yo en este tiempo podamos honrar a Dios, no solo con lo bueno, sino con lo mejor que tenemos. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues puedes visitarnos en nuestra página web www.casadelpadremadrid.com. Ahí encontrarás el apartado de donaciones en donde estará todo explicado acerca de cómo puedes honrar a Dios. Ya estamos llegando casi a la parte final del servicio virtual de Casa del Padre Madrid. Ahora llega una parte buenísima que le gusta a los más pequeños de la casa, así que corre, invítalos a que puedan sentarse a tu lado y ver juntos la experiencia de Igle Kids. Nadie quiere hablar conmigo, todos son indiferentes, me dan la espalda, no me prestan las muñequitas, nada de nada. Mejor me quedo sola. ¡Hola, Nanita! ¡Hola, niños! Hola. ¿Qué haces? Pues estoy súper triste porque resulta acontece que mis amiguitas no quieren jugar conmigo, no me quieren hablar, son indiferentes, nada, estoy sola, sola. Bueno, pues yo creo que no estás tan sola. Además, yo sí que quiero estar contigo. Y yo creo que no solo yo, sino también muchos amiguitos que tendrás. Pero ¿sabes quién más quiere estar contigo todos los días? ¿Acaso Papito Dios? Claro, porque Él te ama y Él te ve con ojos de amor, ¿vale? Sí, o sea que así como me ve Papito Dios, los demás me pueden ver. Exacto, tú tienes que empezar a valorarte, ¿vale? A quererte para que también otros puedan ver en ti cosas bonitas. Pero a veces, si empezamos nosotros a no valorarnos y a decirnos cosas feas, pues los demás también lo van a hacer. Claro, es que yo lo hacía porque pensaba cosas diferentes, incluso pensaba que ni siquiera Dios me veía de la manera que yo quería que me vieran y que no quería tampoco estar ni compartir conmigo. No, Lanita, no debes decir eso y mucho menos pensarlo, ¿vale? Porque tú eres muy valiosa para el Señor. Él te creó con un propósito, así como nos creó a todos. Mira, en la Biblia, en 1 de Pedro 2:9, nos dice que nosotros somos linaje escogido por Dios. O sea que somos algo precioso para el Señor. Y valemos mucho. Exacto, todos valemos mucho para Él. Y por eso tú no debes de pensar que otros no quieren estar contigo. Porque los demás también te valoramos. Y yo sí que quiero estar contigo siempre, porque me gusta jugar contigo y aprender cosas nuevas. Ay, pues muchas gracias, Miri. O sea que ya tengo que verme como Dios me ve y con ese valor. Exacto, porque Él nos creó a su imagen. Claro, y que nos ha escogido, no somos cualquiera, sino que Dios mismo nos ha escogido. Qué valioso y qué bonito es saber que Dios te haya escogido y que te ame tanto. Exacto. Y recuerda, tú niño que nos ves, que tú también debes verte como Dios te ve y que eres alguien escogido por Él. O sea, somos especiales para Dios. También recuerda darle like a nuestro video y compartirlos con otros niños para que ellos también aprendan a valorarse. Pero también nos puedes seguir. ¿A que sí, Lanita? Sí, nos puedes seguir por nuestras redes sociales como TikTok, como YouTube, como Facebook, como Instagram, como Casa del Padre Kids. Te esperamos en la próxima. Adiós.